Cumbres borrascosas, de Emily Bronte. Capítulo 1. 1801. Acabo de regresar de una visita a mi arrendador, el único vecino con quien compartiré mi soledad. Verdaderamente es una hermosa comarca. No creo que en toda Inglaterra me hubiera sido posible hallar un lugar más apartado del bullicio urbano para establecerme en él. Es el paraíso soñado por un misántropo, y el señor Heathcliff y yo formamos adecuada pareja para repartirnos esta soledad. Magnífico compañero. Quizá no se figurase la simpatía que me inspiró cuando sorprendí sus ojos negros desviarse, desconfiados, bajo las cejas, al ver que dirigía hacia él mi caballo, mientras que al anunciar mi nombre un día huraño, los dedos en los bolsillos del chaleco. ¿El señor Heathcliff?, interrogué. Una inclinación de cabeza fue su respuesta. Soy el señor Lockwood, su nuevo inquilino. Me es grato visitarle a mi llegada, lo antes posible, para expresarle mi deseo de que mi vecindad en la Granja de los Tordos y mi insistencia en ocuparla no alteren en nada sus costumbres. Ayer me enteré de que usted pensaba... La Granja de los Tordos me pertenece, caballero, interrumpió apartándose. Y no toleraré que nadie me moleste, si puedo evitarlo. Pase usted. El pase usted fue pronunciado con los dientes apretados, como si dijera váyase al diablo. Hasta la misma verja en que se apoyaba pareció no simpatizar con sus palabras, y aún después de haberme invitado a pasar, no inició el más leve movimiento para dejarme entrar. Puede que ese detalle me decidiese a aceptar su invitación. Experimenté un súbito interés por un individuo que parecía ser aún más exageradamente arisco que yo. Cuando notó que mi caballo empujaba suavemente la valla, alargó la mano para soltar la cadena, y luego, malhumorado, me precedió por la calzada. A la entrada de la casa ordenó: «Joseph, coge el caballo del señor Lockwood y sube vino». No debe haber más servidumbre, se me ocurrió pensar al oír el doble mandato. No me extraña que la hierba crezca entre las lozas y que el ganado sea el único que iguale los setos. Joseph, más que entrado en años, era viejo, muy viejo quizá, aunque fuerte y musculoso. «Dios nos asista», murmuró displicente y enojado mientras se llevaba la cabalgadura, mirándome al propio tiempo con tan agrio semblante que conjeturé solicitaba el divino auxilio para salir adelante con su digestión, y caritativamente no relacioné su piadosa jaculatoria con mi intempestiva llegada. Cumbres borrascosas es el nombre de la morada del señor Heathcliff. Borrascosa es un adjetivo local que describe las perturbaciones atmosféricas a que su situación la expone cuando hay tormenta. Desde luego, ventilación, aire puro y tónico jamás le falta en todo tiempo. Se puede conjeturar la fuerza del cierzo por la normal oblicuidad de unos cuantos abetos desmedrados que crecen al final de la casa, y por el seto de escuálidos espinos, con todas las ramas orientadas en el mismo sentido, como pidiéndole al sol una limosna. Felizmente, el arquitecto, teniendo en cuenta los vendavales, edificó la casa con especial solidez. Las estrechas ventanas están profundamente empotradas en los muros y grandes piedras saledizas protegen los rincones. Antes de transponer el umbral, me detuve para admirar una especie de friso toscamente esculpido en la fachada y, especialmente, en torno a la puerta principal. Sobre ella, y entre una multitud de buitres deformes y niños impúdicos, descubrí la fecha, 1500, y el nombre Hareton Earnshaw.
Con placer hubiera sugerido algún comentario o inquirido algún detalle sobre la historia del edificio, pero la actitud del losco propietario, en pie junto a la entrada, me invitaba a entrar de una vez o a marcharme definitivamente, y no quise agravar aún más su impaciencia con mi demora. Un escalón nos introdujo en la sala, sin que le precediera vestíbulo o corredor alguno. En esta región denominan por antonomasia la casa a la planta baja de los edificios, que suele comprender sala y cocina en una pieza. Pero sospecho que en Cumbres Borrascosas la cocina se halla en otro lugar, pues a través de una puerta percibí susurros de conversación y estrépito de vajilla. En la gran chimenea tampoco se advertían vestigios de haber asado, hervido o cocido nada en ella. Tampoco las paredes brillaban con el cobre de los peroles o el estaño de las espumaderas. Si bien es cierto que en uno de los muros la luz y el calor se reflejan espléndidamente, merced a la profusión de enormes bandejas de estaño intercaladas entre jarros y tazas de plata que ocupaban el largo de los anaqueles de un inmenso aparador de roble que llegaba hasta el techo. Este último carecía de cielo raso. Mostraba sin recato su esqueleto de vigas, como las paredes el suyo de postes y jabalcones, excepto en el lugar donde una alacena cargada de panes de avena, jamones y piernas de vaca y cordero la ocultaban en parte. Sobre la chimenea se veían algunas escopetas viejas y enmohecidas, un par de pistolas de arzón y, como adorno, 3 botes de té o café pintados de colores agresivos y colocados en fila sobre la repisa. El suelo era de piedra caliza, blanca, las sillas de alto respaldo y pintadas de verde, de primitiva factura. 1 o 2 sillones negros se difuminaban en las sombras. En la parte inferior del aparador, que tenía un arco y formaba una especie de covacha, reposaba una tremenda perra de caza, rodeada de un enjambre de cachorros. Otros perros pululaban por los rincones. Ni el aposento ni el mobiliario hubieran resultado extraños de hallarse en el domicilio de un vulgar labrador del norte, de cachazudo aire y fornidos miembros, vestido con pantalón corto y polainas. Un individuo así, arrellanado en un sillón, ante una mesa redonda con un buen jarro de cerveza espumosa al alcance de la mano, es espectáculo corriente en 5 o 6 millas a la redonda de estas lomas si se asoma uno a la hora crítica, después de comer. Pero el señor Heathcliff forma un contraste singular con su vivienda y su modo de vivir. Parece un gitano por su tez morena y un caballero por su traje y modales, es decir, tan caballero como un hacendado cualquiera, quizá algo desaliñado, pero sin mal aspecto, pues resulta guapo y arrogante a pesar de sus modales. Habrá quien atribuya su reticencia a orgullo de raza, pero cierto secreto instinto me sugiere que ello proviene de una profunda aversión a exteriorizar sus sentimientos y a dar o recibir pruebas de mutua amabilidad. Por lo mismo, odiará o amará en secreto, y considerará como una impertinencia el ser odiado o amado a su vez. Pero no, voy lejos, y le estoy atribuyendo mis propias cualidades. El señor Heathcliff puede tener otras razones distintas a las mías cuando trate de evitar nuevas amistades. Probablemente yo soy único en mis rarezas. Ya mi difunta madre solía decirme que nunca tendría un hogar feliz. Y este verano, sin ir más lejos, me he mostrado del todo indigno de disfrutar de dicha semejante. Mientras gozaba de una agradable temporada en la playa, me presentaron a la más encantadora joven, verdadera diosa para mí, mientras le fui indiferente. Nunca le declaré mi amor con palabras. Sin embargo, el más lerdo hubiera notado mi pasión. Ella, al fin, lo comprendió, y me dirigía las más afectuosas miradas que pudieran imaginarse. ¿Qué hice entonces? Con vergüenza lo confieso.
Me encerré en mi concha como un caracol. Cada mirada me encontraba más frío y distante, hasta que al fin la pobre inocente se convenció de que todo había sido pretensión suya y, avergonzada por su supuesto error, persuadió a su madre para abandonar la ciudad. Por este extraño modo de ser, tengo fama de no tener corazón, pero no es así. Puedo asegurarlo. Tomé asiento junto al hogar, enfrente de mi arrendador, y para ocupar una pausa en la conversación, traté de acariciar a la perra que había abandonado su guarida y oliscaba mis piernas, babeando y enseñando los dientes. Contestó a mis caricias con un prolongado gruñido. «Mejor será que deje en paz a la perra», gruñó también al unísono el señor Heathcliff, dándole un puntapié. «No está acostumbrada a caricias. No la tenemos para eso». Y dirigiéndose a la puerta lateral, llamó otra vez. «Joseph». Joseph refunfuñaba confusamente en la bodega sin dar señales de subir. Y en vista de eso, su amo se precipitó escaleras abajo, dejándome frente a frente con la maldita perra y un par de perros de pastor que con ella compartían la más celosa investigación de mis menores movimientos. Como no deseaba establecer contacto alguno con sus dientes, permanecí sentado e inmóvil, pero, imaginando que quizá no entendieran mis mudos insultos, me dediqué infortunadamente a hacerles los más horribles visajes de mi repertorio. Uno de estos irritó de tal manera a la dama que se puso hecha una fiera y de un salto se me subió a las rodillas. Le eché abajo y traté de interponer la mesa entre los dos. Esto soliviantó a la jauría entera. Media docena de canes enemigos de toda edad y tamaño salieron a la palestra desde diversos rincones. Se encarnizaron especialmente en mis tacones y en los faldones de mi casaca, que sufrieron repetidos asaltos. Me defendí como pude de los beligerantes mayores con el atizador de la chimenea y a voces pedí auxilio a cualquiera de los habitantes de la casa para establecer la paz. El señor Heathcliff y Joseph subieron la escalera de la bodega con una pausa irritante, a pesar de que los gritos y ladridos hubieran apresurado a cualquier persona más amable, ya que la sala era un verdadero campo de agramante. Afortunadamente, el refuerzo me llegó de la cocina. Una lozana moza, con la falda recogida, los brazos al aire y arreboladas las mejillas, irrumpió entre nosotros enarbolando un sartén. Con tal maestría lo manejó y tales cosas gritó que la tormenta se dio como por encanto, y solo ella estaba aún agitada como el mar después de una galerna cuando se presentó su amo. «¿Qué demonios sucede?», interrogó, mirándome de un modo que casi no lo pude soportar después de su poco hospitalaria acogida. «Eso digo yo», grité. «La piara bíblica de cerdos endemoniados no podía ser peor que sus condenados perros. Lo mismo podía usted haber dejado a un visitante con una manada de tigres. Cuando no se toca a nada, no se meten con nadie», contestó, dejando la botella delante de mí y poniendo la mesa en su sitio. «Los perros están para vigilar. ¿Quiere un vaso de vino?» «No, gracias. Supongo que no le habrán mordido. Si lo hubieran hecho, el agresor ya estaría señalado». Heathcliff hizo una mueca que quiso ser una sonrisa. «Vaya, vaya», dijo. «¿Está usted nervioso, señor Lockwood? Ea, tome usted un vaso de vino. Las visitas son aquí tan escasas que ni mis perros ni yo, lo confieso, sabemos recibirlas. A su salud». Me incliné y le devolví la cortesía, comenzando a pensar que era necio molestarme por el ataque de unos cuantos canes. Además, noté que mi compañero se reía de mi ira, y eso hizo que me sosegase. Él, entretanto, quizá discurriendo que no era sensato ofender a un buen inquilino, enmendó parcialmente su lacónica fraseología que suprimía todos los pronombres y los verbos auxiliares,
y me habló de lo que supuso me interesaría, ventajas e inconvenientes de mi actual domicilio. Me pareció persona de talento y al despedirme me encontré tan animado que me propuse volver y así se lo comuniqué al día siguiente. Él indudablemente no lo deseaba. Sin embargo, iría. Era curioso lo sociable que resultaba yo comparado con él. Capítulo 2. La tarde de ayer se presentó encapotada y fría. Estaba medio decidido a pasarla junto a la chimenea de mi despacho en vez de marchar a través de los brezos y del barro hasta cumbres borrascosas. Al subir después de comer, que lo hago entre 12 y 1 por imposición de mi ama de llaves, una verdadera matrona que acepté como un mueble más de la casa y que no puede o no quiere comprender mi deseo de que me sirva a las 5, tenía el propósito de quedarme allí toda la tarde. Pero al entrar en la habitación vi a una criada joven, de rodillas, rodeada de cepillos y de cubos de carbón, levantando un polvo infernal al querer apagar las llamas de la chimenea con montones de ceniza. El espectáculo me hizo retroceder inmediatamente. Cogí mi sombrero y después de un paseo de 4 millas, llegué a la verja del jardín de Heathcliff, justo a punto para librarme de los primeros copos de una tormenta de nieve. La desolada cumbre de la colina de tierra estaba endurecida por la helada y el aire me hizo tiritar todo mi cuerpo. No pudiendo quitar la cadena de la verja, salté por encima, corriendo por el camino empedrado y bordeando de enmarañadas matas de grosella. Llamé en vano a la puerta para que me abriesen, hasta que los nudillos me hormiguearon y los perros comenzaron a aullar. «¡Malditos habitantes!», exclamé mentalmente. «Merecen perpetuo aislamiento entre los de su especie por su grosera inhospitalidad. Por lo menos no cerraría yo la puerta con la barra durante el día. No me importa, entraré». Habiéndolo resuelto, agarré el picaporte y lo sacudí violentamente. Joseph, con cara de vinagre, proyectó su cabeza desde una ventana redonda del granero. «¿Qué busca usted por ahí?», gritó. «El amo está allá abajo, con las gallinas. Dé usted la vuelta a esa esquina si quiere hablar con él». «¿No hay nadie por ahí dentro que me abra la puerta?», grité a mi vez. «No hay nadie más que la señora, y no le abrirá aunque se esté usted llamando hasta la noche». «¿Por qué? ¿No puede usted decirle quién soy yo, Joseph?» «No, yo no. No quiero mezclarme en ello», murmuró el viejo desapareciendo. La nieve empezó a caer espesa. Cogí el llamador para probar otra vez, cuando un joven sin abrigo y con una horca al hombro apareció detrás en el corral. Me gritó que le siguiera, y después de atravesar un lavadero y un patio enlosado donde había una carbonera, una bomba y un palomar, llegamos por fin a la espaciosa y caliente habitación donde me recibieron el día anterior. Una inmensa fogata de carbón irradiaba de la chimenea un grato calor. Junto a la mesa, puesta para una apetitosa cena, pude ver a la señora, persona cuya existencia yo no había llegado a sospechar antes. Me incliné y esperé, pensando que me diría que tomase asiento. Me miró, recostándose en la silla, y permaneció inmóvil y muda. «Tiempo rudo», afirmé. «Temo, señora Heathcliff, que la puerta haya pagado las consecuencias de la poca obsequiosidad de sus sirvientes. Me ha costado mucho trabajo hacerme oír por ellos». No despegó los labios. Yo la miraba fijamente, y ella también tenía fijos los ojos en mí, pero de un modo frío e inexpresivo, excesivamente molesto y desagradable. «Siéntese usted», dijo el joven malhumorado. «Heathcliff llegará pronto.
Obedecí y tosí fingidamente. Llamé a la maldita perra Juno, que se dignó en esta segunda entrevista mover la extremidad de su rabo como muestra de reconocerme. «Hermoso animal», dije, buscando ocasión para el diálogo. «¿Piensa usted deshacerse de los cachorros, señora?» «No son míos», dijo la displicente huésped, aún más secamente de lo que el propio Heathcliff hubiera replicado. «Ah, ¿sus favoritos son estos otros?», proseguí volviéndome hacia un oscuro almohadón donde me pareció ver unos gatos. «Extraña colección de favoritos», replicó desdeñosamente. Por desgracia para mí, aquello era un montón de conejos muertos. Volví a toser para disimular mi aturdimiento y me aproximé al hogar, repitiendo mi comentario de lo desapacible de la tarde. «No tenía usted que haber salido», dijo ella, levantándose y tratando de alcanzar de la repisa de la chimenea 2 de los botes pintados. Durante toda la entrevista había estado ella de espaldas a la luz y hasta entonces no pude apreciar su rostro y su figura con claridad. Era delgada y, al parecer, apenas había salido de la adolescencia, admirable de formas y con la más exquisita cara que jamás contemplaron mis ojos. De facciones pequeñas, muy rubia, con tirabuzones más que rubios dorados, colgando sueltos sobre su delicado cuello, y sus ojos, si hubieran tenido expresión agradable, hubieran sido irresistibles. Afortunadamente para mi sensible corazón, el único sentimiento que despertaron fluctuaba entre el desprecio y una especie de desesperación singularmente poco natural para ser experimentada allí. Los botes estaban casi fuera de su alcance. Hice un movimiento como para ayudarla. Se volvió hacia mí como se volvería un avaro si alguien tratara de ayudarle a contar su tesoro. «No necesito su ayuda», gritó. «Puedo alcanzarlos yo sola». «Usted perdone», me apresuré a replicar. «¿Le han invitado a tomar el té?», preguntó, atándose un delantal sobre su limpio traje negro y quedándose en pie con una cucharada de hojas de té sobre el bote. «Me agradaría tomar una taza», contesté. «Le pregunto si le han convidado», repitió. «No», dije medio sonriendo. «Creo que es usted la persona más indicada para hacerlo». Arrojó el té con cuchara y todo dentro del bote y se volvió a sentar en su silla, enojada, con el ceño fruncido y el labio inferior sacado como un niño pronto a llorar. Entretanto, el muchacho se había puesto una chaqueta verdaderamente andrajosa y, colocándose delante de la llama, me miraba de reojo, como si hubiera entre nosotros alguna mortal ofensa aún no vengada. Empecé a dudar si sería o no un criado. Tanto su traje como sus modales eran ordinarios, sin que se notase en ellos semejanza con los del señor Heathcliff. Sus espesos rizos castaños eran ásperos e hirsutos, sus barbas invadían su cara y sus manos estaban curtidas como las de un labriego. Sin embargo, su porte era casi altivo y no mostraba ninguna asiduidad servil al dirigirse a la señora de la casa. En ausencia de pruebas claras de su condición, juzgué lo mejor abstenerme de notar su curiosa conducta. 5 minutos después, la entrada de Heathcliff me alivió en cierto modo de mi desagradable situación. «Ya ve usted, caballero, que he venido, según le prometí», exclamé, mostrándome alegre. «Y temo que voy a estar bloqueado por el temporal durante media hora si usted puede proporcionarme refugio durante ese tiempo». «¿Media hora?», dijo sacudiéndose de la ropa los blancos copos. «Me extraña que usted escoja el fragor de una tormenta de nieve para vagar por ahí. ¿No sabe usted que corre riesgo de perderse en los pantanos? Gentes familiarizadas con eso frecuentemente pierden el camino en noches semejantes, y puedo decirle a usted que por ahora no hay esperanza de que el tiempo cambie. Quizá pueda obtener un guía entre sus granjeros», dije yo, «y le podré dar asilo en mi granja hasta mañana. ¿Podría usted proporcionarme uno?». «No»,
No puedo. ¿De verdad? Bueno, entonces es preciso que me entregue a mis propias fuerzas. ¿Vas a hacer el té?, preguntó el de la chaqueta andrajosa, desviando su feroz mirada de mí a la joven. ¿También va a tomarlo él? Acaba de una vez, ¿quieres?, fue la respuesta, pronunciada de modo tan salvaje que me estremecí. El tono con que las palabras estaban dichas revelaba un genio endemoniado. Ya no me sentía inclinado a llamar a Heathcliff excelente compañero, como había pensado en nuestra primera entrevista. Cuando se terminaron los preparativos, me invitó con un gesto brusco. «Caballero, acerque usted su silla». Y todos, incluyendo al rústico mozo, nos colocamos alrededor de la mesa. Un austero silencio reinaba mientras tomábamos el refrigerio. Pensé que si yo había formado la nube, era deber mío hacer un esfuerzo para disiparla. Todos los días no podían sentirse tan torvos y taciturnos, y era imposible, por muy mal genio que tuvieran, que el general enojo que mostraban fuera su diaria actitud. «Es extraño», empecé a decir en el intervalo entre una y otra taza de té. «Es extraño cómo el hábito puede moldear nuestros gustos e ideas. Muchos no podrían imaginarse la existencia de la felicidad en una vida de tan completo destierro del mundo como la que usted lleva, señor Heathcliff. Y sin embargo, me aventuraré a decir que, rodeado por su familia, por su amable señora como genio que preside la casa y su corazón». «Mi amable señora», interrumpió con una mueca casi diabólica en la cara. «¿Dónde está mi amable señora?» «Su señora, quiero decir», rectifiqué suprimiendo lo de amable por si ello fuese causa de su desagrado. «Bueno, sí», contestó él. «Usted quiere sugerir que su espíritu ha tomado el puesto de ángel protector del hogar y vigila los destinos de Cumbres Borrascosas hasta cuando su cuerpo no está allí. ¿Es eso?». Viéndome en terreno falso, traté de enmendarlo. Yo tenía que haber visto que existía demasiada diferencia entre las edades del matrimonio para que resultara probable que fueran marido y mujer. El uno debía de frisar en los 40, periodo de vigor mental en el que pocas veces los hombres abrigan la ilusión de que las muchachas se casen con ellos por amor. Este sueño se reserva para solaz de nuestros años de senectud. La joven no aparentaba tener más de 17 años. Entonces tuve una inspiración. El patán que está a mi lado bebiéndose el té en un tazón y comiendo pan con las manos sucias tal vez sea su marido, el hijo de Heathcliff, claro está. Esta es la consecuencia de enterrarse en vida. Se ha arrojado en brazos de ese patán por su crasa ignorancia de que existen individuos mejores. ¡Qué pena! Voy a esforzarme para hacer que se arrepienta de su elección. Esta última reflexión puede parecer soberbia, y no lo es. Mi vecino me llamó la atención como lindando en lo repulsivo. En cuanto a mí, sabía por experiencia que yo era tolerablemente atractivo. «La señora Heathcliff es mi nuera», dijo Heathcliff, corroborando mi sospecha. Dirigió, mientras hablaban, una peculiar mirada en su dirección, una mirada de odio. A no ser que tuviera el más perverso sistema de músculos faciales para no interpretar, como en los demás, los pensamientos de su alma. «Ah, claro, ahora lo comprendo. Usted es el favorecido poseedor de esta hada encantadora», hice notar, volviéndome hacia mi vecino. Esto acabó de estropearlo. El joven se puso rojo y apretó los puños, con todas las apariencias de una agresión. Pero pareció dominarse y capeó el temporal con un juramento brutal mascullado contra mí, del que tuve buen cuidado de no darme por enterado. «Está usted poco afortunado en sus conjeturas, caballero», observó el dueño de la casa. «Ninguno de nosotros tiene el privilegio de poseer tan benéfica hada. Su esposo ha muerto. Yo dije que era mi nuera, por tanto, tuvo que haberse casado con mi hijo. Y ese muchacho aventuré. «No es mi hijo, desde luego». Heathcliff
Sonrió de nuevo como si fuera una broma, más bien demasiado atrevida atribuirle la paternidad de semejante oso. «Mi nombre es Hareton Earnshaw», gruñó el otro, «y le aconsejo que respete mi apellido». «No creo haber dado muestras de falta de respeto», fue mi réplica, riéndome interiormente de la dignidad con que se presentó. Fijó en mí sus ojos por más tiempo del que yo procuré en devolverle la mirada, porque temía estar tentado de darle una bofetada o de echarme a reír estrepitosamente. Me empecé a encontrar francamente desplazado en aquel círculo de familia. La triste atmósfera espiritual se sobreponía más que neutralizaba el agradable bienestar físico de la comodidad que me rodeaba, y resolví ser cauto para no aventurarme en conjeturas nuevamente. Habiéndome terminado la cena, y como nadie mostraba deseos de continuar la conversación, me aproximé a la ventana para examinar el tiempo. Un triste espectáculo se ofrecía a mi vista. La noche, oscura, descendía prematuramente y las colinas y el cielo se confundían en un mismo remolino de viento y nieve cegadora. «No creo que me sea posible ahora llegar a mi casa sin un guía», exclamé sin poder evitarlo. «Los caminos estarán ya cubiertos y aunque no lo estén, no podría ver más allá de un paso de distancia». «Hareton, mete esas ovejas en el cobertizo del granero. Se van a quedar enterradas si se las deja toda la noche en el redil. Y pon una tabla delante de la puerta», dijo Heathcliff. «¿Y yo qué voy a hacer?», continué con visible excitación. Mi pregunta no tuvo contestación, y mirando a mi alrededor, vi únicamente a Joseph llevando en un cubo la comida de los perros y a la señora Heathcliff inclinada hacia la chimenea, entreteniéndose en quemar un paquete de cerillas que se había caído al borde de la chimenea al colocar el bote en su sitio. Joseph, habiendo dejado el cubo, inspeccionó la habitación y con tono tajante gritó: «Me extraña cómo puede usted estar ahí ociosamente calentándose mientras todos los demás están fuera. Pero es usted un ser inútil y de nada sirve hablar. Nunca se corregirá usted de sus malos hábitos, pero irá de seguro al infierno como su madre lo fue antes que usted». Me imaginé por un momento que ese trozo de elocuencia se dirigía a mí, y suficientemente enfurecido me dirigí hacia el malvado viejo con intención de echarlo por la puerta a puntapiés. La señora Heathcliff, sin embargo, me detuvo con su respuesta. «Tú, escandaloso viejo hipócrita», replicó, «¿no temes que el demonio cargue con tu cuerpo cuando lo nombras? Te prevengo que te abstengas de provocarme, o le pediré tu secuestro como favor especial. Basta. Mira, Joseph», continuó ella, cogiendo un largo y oscuro libro de un estante. «Te enseñaré hasta dónde he adelantado en la magia negra. Pronto seré competente para aclarar las cosas en esta casa. La vaca roja no se murió por casualidad, y tu reuma no puede de ningún modo considerarse como don providencial». «Perversa, perversa», balbuceó el anciano. «Que el Señor nos libre del mal». «No, réprobo», dijo ella. «Eres un condenado. Lárgate o te maltrataré sin piedad. Los voy a hacer modelar a todos en cera y arcilla, y al primero que traspase los límites que voy a fijar, lo voy a... No diré lo que va a hacer de él, pero ya verás. Vete, que te estoy mirando». La pequeña hechicera tenía malicia burlona en sus hermosos ojos, y Joseph temblaba, horrorizado. Se precipitó fuera, rezando y murmurando: «Malvada, perversa», mientras salía. Yo pensé que su conducta procedía de una especie de broma macabra, y cuando estuvimos solos, traté de interesarla en cuanto se refería a mi situación. «Señora Heathcliff», dije con seriedad, «usted dispense que la moleste. Me atrevo porque con esa cara estoy seguro de que usted no puede dejar de tener buen corazón. Indíqueme algunos puntos de referencia por los que pueda reconocer el camino hacia mi casa».
No tengo más idea de cómo puedo llegar allí de la que usted tendría para ir de aquí a Londres. Tome el mismo camino que trajo, contestó, recostándose en la silla, con el largo libro abierto en las rodillas y una vela al lado. Es un consejo breve, pero el mejor que le puedo dar. Entonces, si usted oye que me han encontrado muerto en un pantano o en un pozo lleno de nieve, ¿no le dirá su conciencia que, en parte, es por su culpa? ¿Por qué? Yo no le puedo acompañar. No me permitirían ir ni al final de la tapia del jardín. ¿Usted? Dije yo. Sentiría pedirle que cruzara ni el umbral de la casa en mi obsequio con semejante noche. Lo que yo quiero es que me diga cuál es el camino, no que me lo muestre, o que persuada usted al señor Heathcliff para que me dé un guía. ¿Y quién puede ser?, dijo ella. Aquí estamos solamente él, Earnshaw, Zillah, Joseph y yo. ¿Quién quiere que le acompañe? ¿No hay mozos en la granja? No, estos son todos. Entonces me veré obligado a quedarme. Es lo que arreglará usted con el dueño de la casa. No tengo nada que ver con ello. Supongo que le servirá a usted de lección para no hacer más temerarias excursiones por estas colinas, gritó Heathcliff con voz dura desde la puerta de la cocina. En cuanto a quedarse aquí, no tengo acomodo para huéspedes. Tendrá usted que compartir el lecho con Hareton o Joseph, si se queda. Puedo dormir en una silla en esta habitación, repliqué. No. Un extraño es un extraño, sea rico o pobre. No me conviene permitir a nadie vagar por la casa mientras yo no lo vigilo, dijo groseramente el miserable. Con este insulto, mi paciencia llegó a su fin. Prorrumpí en una expresión de disgusto y, empujándole, pasé delante de él al patio, tropezando con Earnshaw con la prisa. Estaba tan oscuro que no podía ver medio de emprender mi camino, y al dar la vuelta vi otra muestra del cortés comportamiento de unos con otros. Al principio, el joven pareció dispuesto a ayudarme. «Iré con él hasta el parque», dijo. «Vete con él al infierno», exclamó su amo o lo que fuera. «¿Y quién va a cuidar los caballos, eh? La vida de un hombre es de más trascendencia que descuidar los caballos una noche. Alguien tiene que ir», murmuró la señora Heathcliff más bondadosamente de lo que yo esperaba. «No por mandato tuyo», replicó Hareton. «Si tienes interés por él, más vale que te calles. Entonces espero que su fantasma te persiga y que el señor Heathcliff no vuelva a tener otro inquilino hasta que la granja se caiga en ruinas», contestó ella con acritud. Oiga cómo nos maldice», masculló Joseph, hacia el cual yo me volvía. Se encontraba a poca distancia ordeñando las vacas a la luz de una linterna, que le cogí sin ceremonias, y gritando que se la devolvería al día siguiente, eché a correr hacia el portillo más próximo. «¡Amo! ¡Me han robado la linterna!», chilló el viejo persiguiendo mi retirada. «¡Sus! ¡Gruñón! ¡Toma, lobo! ¡A ese! Al abrir el portillo, dos monstruos peludos se me echaron al cuello, derribándome y apagando la luz, mientras una risotada de Heathcliff y Hareton desbordó mi rabia y mi humillación. Afortunadamente los animales parecían más inclinados a estirar las patas y a bostezar, meneando la cola, que a devorarme vivo, pero no toleraban el menor movimiento mío y me vi obligado a quedarme tumbado en el suelo hasta que sus malditos amos quisieran librarme de ellos. Entonces, sin sombrero y temblando de ira, ordené a aquellos malvados que me dejaran salir, con varias amenazas incoherentes de venganza que, en su confusa virulencia, evocaba al propio rey Lear. La vehemencia de mi agitación me condujo a una copiosa hemorragia nasal y Heathcliff reía más cuanto yo vociferaba desaforadamente. Yo no sé cómo hubiera terminado la escena si no hubiese habido allí a mano una persona más sensata que yo y más benévola que mi propietario. Era Zillah, la robusta ama de llaves, que al final salió para enterarse de dónde procedía el barullo.
Pensó que alguno de ellos había puesto con violencia las manos sobre mí, y no atreviéndose a atacar a su amo, dirigió sus improperios hacia el más joven de los malvados. «Muy bien, señor Earnshaw», gritó. «¿En qué está usted pensando? ¿Vamos a asesinar a la gente en el mismo umbral de nuestra puerta? Veo que esta casa nunca me convendrá. Miren al pobre señor, está casi ahogado. Vaya, no se puede usted ir así. Entre usted y lo curaré. Quédese ahora un momento quieto». Con estas palabras, de repente, me echó un jarro de agua helada por la nuca y me empujó hacia la cocina. El señor Heathcliff nos siguió y su momentáneo regocijo expiró prontamente para dar paso franco a su habitual mal humor. Me encontraba excesivamente mareado, aturdido y débil, y por tanto obligado a la fuerza a aceptar hospedaje bajo su techo. El amo dijo a Zillah que me diera alguna bebida fuerte, y entonces pasó a la habitación interior mientras que ella se compadecía de mi triste situación y, habiendo obedecido sus órdenes, mientras yo iba reanimándome, me condujo apresuradamente a una habitación de la casa. Capítulo 3. Mientras me guiaba escalera arriba, me recomendó que escondiera la vela y no hiciera ruido, porque su amo tenía cierta extraña idea acerca de la habitación donde me iba a alojar y no dejaba con gusto a nadie entrar allí. Pregunté la razón. Contestó que no la sabía. Solo hacía 2 años que servía allí y pasaban tantas cosas raras que no podía comprenderlas. Demasiado atontado yo también para ser curioso, cerré la puerta y miré alrededor en busca de la cama. Todo el mobiliario consistía en una silla, un armario ropero y un gran cajón de roble con aberturas cuadradas en la parte superior, como las ventanillas de un coche. Habiéndome acercado a él, miré por dentro y descubrí que era una especie de extraña cama antigua ideada muy acertadamente para obviar la necesidad de que cada persona de la familia tuviera su propio aposento. En efecto, formaba una pequeña alcoba, y el alféizar de la ventana servía de mesa. Descorrí el tablero de un lado, entré en ella con la luz, lo volví a cerrar y me hallé seguro contra la vigilancia de Heathcliff y de todos los demás. El pollete donde coloqué la vela tenía unos cuantos libros apolillados, apilados en el rincón, y estaba cubierto de inscripciones arañadas en la pintura. Esos letreros, sin embargo, no eran más que el mismo nombre repetido en toda clase de caracteres grandes y pequeños: Catherine Earnshaw, aquí y allí con las variantes de Catherine Heathcliff y Catherine Linton. Algo mareado, apoyé mi cabeza contra la ventana otra vez y continué deletreando Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton, hasta que cerré los ojos. Pero no había descansado 5 minutos cuando una avalancha de letras blancas salieron de la oscuridad tan vivas como espectros. El espacio se llenaba con multitud de Catherines de todos los tamaños. Y levantándome para disipar el obsesionante nombre, descubrí que la mecha de la vela se inclinaba hacia uno de los antiguos volúmenes que, al chamuscarse, exhalaba un olor penetrante a piel de ternera asada. La despabilé y, muy molesto por la influencia del frío y de las náuseas, me senté y abrí sobre mis rodillas el tomo estropeado. Era una Biblia impresa en finos caracteres y que olía terriblemente a humedad. Una hoja suelta llevaba la inscripción Catherine Earnshaw, su libro, y una fecha de hacía un cuarto de siglo. Lo cerré y cogí otro, y luego otro, hasta que los examiné todos. La biblioteca de Catherine era selecta, y su estado de destrozo probaba que se había usado bastante, aunque no con buen fin,
pues casi ningún capítulo había escapado a un comentario con tinta, o por lo menos a la apariencia de tal, llenando todos los márgenes que el impresor había dejado. Algunos eran frases sueltas, otras partes tenían la forma de un diario regular, garabateado con mano inexperta de niño. A la cabeza de una página en blanco, verdadero tesoro probablemente cuando dieron con ella, me divirtió muchísimo contemplar una excelente caricatura de Joseph, toscamente dibujada, pero de acusado perfil bien esbozado. Un inmediato interés se despertó en mí por la desconocida Catherine, y empecé entonces a descifrar sus borrosos jeroglíficos. Un párrafo debajo empezaba así: ¡Qué horrible domingo! Quisiera que mi padre volviera pronto. Hindley es un detestable sustituto. Su conducta con Heathcliff es cruel. Heathcliff y yo vamos a rebelarnos. Hemos dado nuestro paso inicial esta noche. Todo el día ha estado lloviendo a cántaros. No pudimos ir a la iglesia, pero Joseph nos congregó en la buhardilla, y mientras Hindley y su mujer se calentaban abajo delante de un confortable fuego, ocupándose de todo menos de leer la Biblia, estoy segura, Heathcliff y yo y el desdichado mozo de labranza nos vimos condenados a coger nuestros libros de rezos y subir. Estábamos colocados en fila sobre un saco de trigo, suspirando y tiritando de frío, con la esperanza de que Joseph tiritara también y así su sermón sería corto en su propio provecho. Vana idea. Allí nos tuvo cerca de 3 horas y todavía mi hermano tuvo la frescura de exclamar cuando nos vio bajar: ¿Cómo? ¿Ya han acabado? Los domingos por la noche nos permiten jugar habitualmente, si no hacemos mucho ruido. Ahora que una sola risotada es suficiente para que nos castiguen en un rincón. Se les olvida que aquí hay un jefe, dice el tirano. Voy a aniquilar al primero que me ponga de mal humor. Exijo seriedad y silencio. De pronto, encarándose con uno de nosotros, exclama: ¡Ah, niño! ¿Con qué eres tú? Frances, querida, tírale del pelo al pasar. Le estoy oyendo castañar los dedos. Frances le tiró del pelo con gusto y luego fue y se sentó sobre las rodillas de su marido, y así estuvieron como 2 nenes besándose y diciéndose tonterías, 1 hora entera, insensata palabrería de la que deberíamos avergonzarnos. Nos instalábamos tan cómodamente cuanto nuestros medios nos permitían debajo del arco del aparador. Acababa yo de anudar nuestros delantales y de colgarlos delante como una cortina, cuando entró Joseph de vuelta del establo. De un tirón destrozó mi obra, me dio una bofetada y gruñó. A los pocos días de enterrar al amo y resonando en los oídos todavía las palabras del Evangelio, ¿te atreves a hacer así? ¿No te da vergüenza? Siéntense, niños indómitos. Bastantes libros buenos hay si quieren leerlos. Siéntense y piensen en sus almas. Al decir eso, nos obligó a colocarnos de frente para que pudiéramos recibir de la distante fogata un triste rayo de luz que iluminara el texto del librote que nos arrojó. No pude soportarlo. Cogí el grasiento volumen por las tapas y lo tiré a la perrera, jurando que odiaba los buenos libros. Heathcliff, de un puntapié, lanzó el suyo también al mismo lugar. Entonces se armó una pelotera. «Señor Hindley», gritaba nuestro capellán, «señor, venga usted aquí. La señorita Cathy ha roto las tapas del yelmo de salvación y Heathcliff ha dado un puntapié al primer tomo del Camino de Perdición. Es por completo irritante que los deje usted portarse así. El difunto señor ya les hubiera dado su merecido, pero por desgracia ya no está entre nosotros». Hindley se levantó presuroso de su paraíso terrenal y cogiendo a uno de nosotros por el cuello y al otro por el brazo, nos arrojó a la cocina de donde, según Joseph afirmaba, nos llevaría el diablo tan seguramente como que estábamos vivos,
y con este consuelo cada uno buscó un escondrijo diferente para esperar su llegada. Yo cogí este libro y un tintero de un estante y dejé la puerta entornada para que entrara luz. Me pasé el tiempo escribiendo durante 20 minutos, pero mi compañero está impaciente y me propone que nos pongamos el mantón de la lechera y así, resguardados del frío, hagamos una escapatoria por el páramo. Y así, cuando él entre, podrá creer que su profecía se ha cumplido. Y, a pesar de la lluvia y del frío, estaremos mejor aquí. Supongo que Catherine cumplió su proyecto porque la frase siguiente trataba de otro asunto en tono lastimero. Qué poco me figuraba yo que Hindley me iba a hacer llorar así. Me duele la cabeza hasta no poder apoyarla en la almohada, y sin embargo no puedo pensar en otra cosa. Pobre Heathcliff. Hindley le llama vagabundo, y no le deja sentarse a nuestro lado ni comer con nosotros, y dice que él y yo no tenemos que jugar juntos, y le amenaza con echarlo de casa si quebrantamos su mandato. Se ha atrevido a censurar a nuestro padre por haber tratado a Heathcliff con demasiada complacencia y jura que lo volverá a colocar donde le corresponde. El sueño me venía y empezaba a dar cabezadas sobre la confusa página cuando mis ojos tropezaron con un rótulo rojo que decía 70 veces 7 y el 71º. Piadoso discurso pronunciado por el reverendo padre James Branderham en la capilla de Gimmerton Saw. Y mientras inconscientemente reflexionaba conjeturando cómo James Branderham hubiera podido desarrollar su tema, me quedé dormido. Para mi desgracia, los efectos del té malo y el mal humor me hicieron pasar una noche horrible. No recuerdo haber pasado otra peor en mi vida. Empecé a soñar casi antes de perder la sensación de dónde estaba. Pensé que era por la mañana y me dirigí apresuradamente hacia mi casa con Joseph como guía. La nieve cubría el camino y según íbamos tropezando, mi compañero me agobiaba con reproches constantes por no llevar yo también un bordón de peregrino como el suyo, y diciéndome que sin él no llegaría nunca a casa. Él blandía orgulloso su pesado garrote, en el que se apoyaba. Durante un momento consideré absurdo que yo necesitase semejante arma para ser admitido en mi propia casa. Entonces, una nueva idea relampagueó en mi cerebro. No era allí donde íbamos. Nos dirigíamos a oír al famoso James Branderham predicar sobre el texto 70 veces 7. Y no sé si Joseph, el predicador, y yo, o yo mismo, habíamos cometido el primero del 71 e íbamos a ser públicamente acusados y excomulgados. Llegamos a la capilla. Yo realmente había pasado por allí en mis paseos 2 o 3 veces. Está en una hondonada entre 2 colinas, una altiplanicie cerca de una marisma, cuya humedad pegajosa dicen que tiene propiedades de embalsamar los cadáveres que allí se depositan. El tejado hasta entonces se conservaba entero, pero como el estipendio del clérigo es tan solo de 20 libras al año y la casa, con 2 habitaciones, pronto iba a convertirse en una sola, porque el tabique de separación estaba hundiéndose, ningún clérigo quería desempeñar los deberes de pastor, especialmente siendo cosa sabida que su grey antes le dejaría morir de hambre que soltar un solo penique de su bolsillo. Sin embargo, en mi sueño, James tenía un numeroso y atento auditorio y predicaba, Dios mío, un sermón dividido en 490 partes, cada una de las cuales igualaba a un sermón ordinario y tratando sobre un pecado diferente. ¿De dónde lo sacó? No puedo decirlo. Él tenía un modo especial de interpretar las frases y parecía necesario que el hermano cometiera diferentes pecados en cada ocasión.
Eran de las más extrañas especies, curiosas apreciaciones que jamás hubiera imaginado previamente. Qué cansado me encontraba, cómo me retorcía y bostezaba y cabeceaba y revivía, cómo me pellizcaba y me pinchaba y me frotaba los ojos y me ponía de pie y me volvía a sentar y le daba con el codo a Joseph para preguntarle si alguna vez acabaría aquel sermón. Estuve condenado a oírlo por entero. Por fin llegó al primero del 71º. En esta crisis tuve una inspiración repentina. Me sentí movido a levantarme y a acusar a James Vanderham como el pecador del pecado para el que ningún cristiano merece perdón. «Caballero», exclamé, «sentado entre estas 4 paredes, he soportado de un tirón y perdonado los 490 puntos de su discurso. 70 veces 7 he cogido mi sombrero y he estado a punto de marcharme. 70 veces 7 me ha forzado usted, absurdamente, a volver a mi asiento. Las 491 veces es demasiado. Compañeros mártires, a él, arrastradlo y reducidlo a polvo, que el lugar que lo conoce no lo vuelva a conocer más». «Tú eres ese hombre», gritó James, después de una pausa solemne, recostándose en su almohadón. 70 veces 7 has hecho visajes y contorsiones con tu rostro. 70 veces 7 me he pedido consejo a mi conciencia. Esto es debilidad humana. Esto también debe ser absuelto. El primero del 71º ha llegado. Hermanos, ejecutad en él la sentencia escrita. Todos los santos tienen tal honor. Con esta frase final, toda la asamblea, blandiendo sus bordones de peregrino, se precipitó sobre mí en masa, y yo, teniendo arma que alzar en propia defensa, empecé a aferrarme a Joseph, mi más próximo y feroz agresor, para cogerle el suyo. En la confusión de la multitud, algunas cachiporras se cruzaron. Golpes dirigidos a mí cayeron sobre otras cabezas. Entonces la capilla entera resonaba con ataques y contraataques. Las manos de cada uno golpeaban a su vecino, y Vanderham, enemigo de permanecer ocioso, desahogó su celo en una lluvia de golpes sobre la barandilla del púlpito, que resonaba tan perfectamente en mis oídos que al fin me despertaron. ¿Y qué era lo que había sugerido el tremendo tumulto? ¿Quién había representado el papel de James en la refriega? Solamente la rama de un abeto que tocaba a la ventana cuando las ráfagas de viento la balanceaban y golpeaba sus piñas secas contra la madera. Escuché un instante y al convencerme de que aquella rama era la causante de mi pesadilla, di media vuelta y me dormí nuevamente, volviendo a soñar una pesadilla más desagradable. Esta vez me acuerdo que estaba acostado en la alcoba de roble y oí distintamente el viento huracanado y el golpeteo de la nieve que se arremolinaba en la ventana. Oí también las piñas del abeto repetir su enervante ruido y se lo achaqué a su verdadera causa. Pero me molestaba tanto que resolví acallarlo fuere como fuere y soñé que me levantaba y trataba de abrir la ventana. La falleba y la manivela estaban soldadas, circunstancia que noté despierto, pero que se me había olvidado. «Tengo que pararlos, sin embargo», refunfuñé, rompiendo el cristal con los nudillos y sacando el brazo fuera para asir la rama importuna, en vez de lo cual mis dedos se cerraron sobre los dedos de una pequeña mano helada. El intenso horror de la pesadilla se apoderó de mí. Traté de meter dentro el brazo, pero la mano se agarraba a él y una tristísima voz sollozaba. «Déjame entrar, déjame entrar». «¿Quién eres?», pregunté, tratando al mismo tiempo de soltarme. «Catherine Linton», replicó trémula. ¿Por qué se me ocurrió pensar en Linton? Yo había leído 20 Earnshaw por cada Linton. «Tengo que entrar en casa.
Me he perdido en los pantanos. Mientras así hablaba, distinguí confusamente un rostro infantil a través de la ventana. El terror me volvió cruel, y encontrando inútil intentar que me soltara, tiré de su puño hasta que estuvo sobre el cristal roto y lo froté contra él arriba y abajo hasta que la sangre corrió y empapó las ropas de la cama. Aún entonces suplicaba: «Déjame entrar», y se mantenía tenazmente agarrada, casi enloqueciéndome de terror. «¿Qué puedo hacer?», dije por fin. «Suéltame si quieres que te abra». Los dedos se aflojaron. Saqué los míos del agujero, precipitadamente apilé los libros contra él en forma de pirámide y me tapé los oídos para no oír el lamentable ruego. Me pareció que los tuve tapados como un cuarto de hora, pero en el instante en que volví a escuchar, otra vez estaba allí el lamentable grito sollozando. «Vete», grité. «Nunca te dejaré entrar, aunque estés 20 años pidiéndomelo». «Ya hace 20 años», suspiró la voz. 20 años he estado vagando por estos campos». Entonces empezó a arañar débilmente por fuera y el montón de libros se movió como si lo empujaran hacia adelante. Yo traté de incorporarme, pero no pude mover ni un miembro, y entonces empecé a gritar con frenético terror. Con gran confusión de mi parte, descubrí que los gritos no los había soñado. Pasos presurosos se acercaban a la puerta de mi cuarto. Alguien la abrió de un empujón con vigorosa mano y una luz brilló por la ventanilla de la cabecera de la cama. Me senté tembloroso aún, enjugándome el sudor de la frente. El intruso pareció dudar y murmurar entre dientes. Por fin, casi en voz baja, dijo, aunque manifestaba no obtener respuesta: «¿Hay alguien ahí?». Consideré lo mejor confesar mi presencia, porque conocí la voz de Heathcliff y temí que prosiguiera sus pesquisas si me callaba. Con esa intención me volví y abrí el tablero. Jamás olvidaré el efecto que le produjo. Heathcliff se hallaba junto a la entrada, en camisa y sujetándose el pantalón, con una vela goteándole en los dedos y el rostro tan blanco como la pared. El primer crujido del tablero lo sacudió como una descarga eléctrica. La luz se le cayó de la mano a una distancia de varios pies y tal era su agitación que casi no podía cogerla. «Soy yo, señor, su huésped», dije, deseoso de evitarle la humillación de mostrar aún más su cobardía. «He tenido la desgracia de gritar durmiendo, debido a una horrible pesadilla. Siento haberle molestado». «Que el diablo le lleve, señor Lockwood. Quisiera que estuviera usted en él», prosiguió mi casero, colocando la vela en una silla, porque el temblor le imposibilitaba sostenerla. «¿Y quién lo ha subido a usted a este cuarto?», continuó, clavándose las uñas en las palmas de las manos y rechinando los dientes al querer dominar el temblor de la mandíbula. «¿Quién ha sido? Estoy decidido a expulsarlo de casa ahora mismo». «Fue Zillah, la criada», repliqué, bajándome al suelo y vistiéndome precipitadamente. «No me importa que la eche usted, señor Heathcliff. Bien merecido lo tiene. Supongo que ha querido tener otra prueba de que la habitación está embrujada a expensas mías». «Pues sí, lo está. Hormiguea de fantasmas y duendes. Tiene usted razón en cerrarla, se lo aseguro. Nadie le agradecería a usted una hospitalidad en semejante guarida». «¿Qué quiere usted decir?», preguntó Heathcliff. «¿Y qué está usted haciendo? Acuéstese usted y acabe la noche, ya que está usted ahí. Pero en nombre del cielo, no repita ese horrible ruido. Nada podría excusarlo, a no ser que intentasen cortarle el cuello». «Si la pequeña arpía hubiese entrado por la ventana, probablemente me habría estrangulado», respondí. «No voy a soportar otra vez la persecución de sus hospitalarios antepasados. ¿No era el reverendo James Branderham pariente suyo por parte de madre? ¿Y esa descarada de Catherine Linton, o Earnshaw,
o como se llame, debía de ser muy voluble y perversa. Me dijo que ha estado recorriendo la tierra estos últimos 20 años, justo castigo de sus pecados mortales, no hay duda. Apenas pronuncié estas palabras cuando recordé la asociación de Heathcliff con el nombre de Catherine en el libro, que por completo se me había borrado de la memoria hasta que esto lo recordó. Me ruboricé de mi desatención, pero, sin dar importancia a la ofensa, me apresuré a añadir: la verdad es, caballero, que he pasado aquí una parte de la noche. Aquí me volví a detener. Iba a decir curioseando esos viejos volúmenes, pero entonces se manifestaría mi conocimiento de lo que en ellos estaba escrito, y rectificando seguí, deletreando el nombre grabado en el alféizar de la ventana, monótona ocupación, a propósito para hacerme dormir, como contar o... ¿Qué pretende usted hablándome de esa manera a mí?, rugió Heathcliff con vehemencia salvaje. ¿Cómo se atreve usted en mi casa? Dios mío, está loco para hablar así. Y se golpeó la frente con señales de rabia. Yo no sabía si ofenderme por ese lenguaje o seguir mis explicaciones, pero parecía tan poderosamente conmovido que me dio lástima y seguí con mis sueños, afirmando que yo jamás había oído antes el nombre de Catherine Linton. Pero a fuerza de leerlo me produjo una impresión que se personificó al no tener ya dominio sobre mi imaginación. Heathcliff gradualmente se fue metiendo dentro del recinto de la cama mientras yo hablaba. Finalmente se sentó medio oculto detrás de ella. Adiviné, sin embargo, por su respiración irregular y entrecortada, que luchaba por vencer un exceso de violenta emoción. No deseando demostrarle que yo era testigo del torbellino de ideas que seguramente le asaltaban, seguí arreglándome, procurando hacer ruido. Miré el reloj y comenté yo solo lo largo de la noche. Todavía no son las 3. Hubiera jurado que eran las 6. El tiempo se detiene aquí. Claro es que nos hemos retirado a descansar a las 8. Siempre a las 9, en invierno. Y nos levantamos a las 4, dijo mi casero, conteniendo un suspiro, y según me figuré, por el movimiento de la sombra de su brazo, enjugándose una lágrima. Señor Lockwood, añadió, puede usted ir a mi cuarto, ya que con su grito ha conseguido usted desvelarme, y si baja tan temprano no hará usted más que molestar. Tampoco yo podré conciliar el sueño, repliqué. Me voy a pasear por el patio hasta que amanezca, y entonces me marcharé. Y no tiene usted que temer una nueva intrusión por mi parte, pues estoy por completo curado de buscar la compañía de los humanos, bien sea en el campo o en la ciudad. Un hombre sensato debería encontrar suficiente compañía consigo mismo. Hermosa compañía, murmuró Heathcliff. Coja usted la vela y vaya donde quiera. Enseguida me reuniré con usted. No vaya usted al patio, sin embargo. Los perros están sueltos y la casa está bien guardada por Juno. Solo puede usted pasearse por la escalera y el corredor, pero lárguese usted. Yo iré enseguida. Obedecí en cuanto a salir de la habitación, pero ignorando dónde conducía el estrecho pasillo, permanecí quieto y fui testigo involuntariamente de una escena de superstición por parte de mi casero que contradecía su actitud habitualmente sensata. Se subió a la cama, abrió violentamente la ventana y prorrumpió en amargo llanto. «Entra, entra», sollozaba. «Katy, ven. Ven una vez más. Amor mío, óyeme esta vez, Catherine. Amada mía». El espectro mostró un ordinario capricho de espectro y no dio señal de vida. Pero la nieve y el viento entraron en torbellino, llegando hasta donde yo estaba y apagando la vela. Observé tal angustia en la explosión de dolor que acompañó su desvarío, que compadecí su locura y me alejé, disgustado por haberlo oído todo, y arrepentido de haber relatado mi ridícula pesadilla que produjo aquella para mí incomprensible escena de marcada desesperación.
Bajé con cuidado a la planta baja y llegué a la cocina, donde un rescoldo, amontonado compactamente, me permitió volver a encender la vela. Nada se movía, excepto un gato gris manchado que salió de la ceniza y me saludó con un maullido quejumbroso. 2 bancos de forma semicircular casi rodeaban el hogar. Me tumbé en uno de ellos y el gato Grimalkin, de un salto, se subió al otro. Ambos estábamos cabeceando cuando alguien invadió nuestro retiro. Era Joseph, que bajaba por una escalerilla de madera que desaparecía en el techo por una trampa. La subida a su guarida, supuse. Dirigió una siniestra mirada a la llamita que yo había encendido trabajosamente. Echó al gato de su banco e, instalándose en su lugar, comenzó la operación de rellenar de tabaco una larga pipa. Mi presencia en su santuario la estimaba evidentemente como una profanación. Silenciosamente aplicó la pipa a sus labios, cruzó los brazos y empezó a echar humo. Le dejé gozar de ese placer sin molestarle, y después de lanzar su última bocanada y de exhalar un profundo suspiro, se levantó y se marchó tan solemnemente como había llegado. Unas pisadas elásticas se oyeron después, y ya abría yo la boca para saludar cuando la volví a cerrar sin acabar el saludo, porque Hareton Earnshaw hacía sus oraciones sotto voce en una serie de palabrotas dirigidas a cuanto tocaba, mientras que revolvía un rincón buscando una azada o una pala para abrir paso en la nieve. Miró por encima del respaldo del banco, dilatando su nariz por todo saludo. Adiviné, por sus preparativos, que ya se podía salir, y abandonando mi duro lecho, hice un movimiento para seguirle. Lo notó y empujó con la punta de su azada una puerta interior, intimándome, con un sonido inarticulado, el lugar donde tendría que ir si cambiaba de sitio. Daba al salón, donde ya bullían las mujeres, Sila alzando llamaradas en la chimenea con un enorme fuelle, y la señora Heathcliff de rodillas en el suelo, leyendo un libro a la luz de la fogata. Tenía la mano interpuesta entre el calor de la chimenea y los ojos, y parecía absorta en su ocupación, desistiendo de ella solamente para regañar a la criada por cubrirla de chispas o para apartar a un perro de cuando en cuando que aproximaba el hocico demasiado a su cara. Me sorprendió ver a Heathcliff ahí también. Estaba en pie junto al fuego, de espaldas a mí, acabando de hacer una escena violenta a la pobre Sila, quien de cuando en cuando interrumpía su trabajo para estirar la punta del delantal y proferir un largo suspiro. «Y tú inútil», exclamaba cuando yo entré, dirigiéndose a su nuera y empleando epítetos realmente brutales. «Ya estás otra vez con tus ociosas tretas. Todos aquí ganan su pan. Tú vives de mi caridad. Deja esos trastos y busca algo que hacer. Tendrás que pagarme por el tormento de tenerte eternamente ante mi vista. ¿Lo oyes, condenada pécora?» «Dejaré mis trastos porque me obligarás a ellos si rehúso», contestó la joven, cerrando su libro y echándolo sobre una silla. «Pero no haré nada aunque se te caiga la lengua a fuerza de insultos, sino lo que me agrade». Heathcliff levantó la mano, pero ella, de un salto, se puso fuera de su alcance para evitar unos golpes que ya debía haber probado otras veces. Como no deseaba entretenerme con su pelea, me adelanté rápidamente, como si estuviera ansioso de participar del calor del hogar, aparentando ignorar que disputaban. Tuvieron el decoro suficiente para suspender aquellas hostilidades. Heathcliff se metió las manos en los bolsillos para evitar una nueva tentación, y la joven cumplió su palabra, desempeñando el papel de estatua durante el poco tiempo que continué allí. Renuncié a desayunarme con ellos y al primer resplandor del alba me aproveché de la oportunidad para salir al aire libre. La atmósfera estaba clara, serena y fría, como hielo impalpable. Al llegar yo al final del jardín, me gritó mi casero que me detuviera y se ofreció a acompañarme a través del brezal. Me favoreció que se ofreciera.
porque toda la falda de la colina no era más que un ondulante océano blanco. Las crestas y hondonadas no indicaban las correspondientes elevaciones y depresiones del terreno. Muchos hoyos estaban llenos hasta el borde, y filas enteras de montículos, residuos de las canteras, se borraban del mapa que mi paseo de ayer había dejado grabado en mi mente. Yo había notado a un lado de la carretera, con intervalo de 6 o 7 yardas, una fila de piedras derechas que seguían a lo largo del páramo. Estaban erguidas y blanqueadas con cal con el fin de servir de guía en la oscuridad. Y también cuando una nevada como la presente confundía los profundos senegales a cada lado de la tierra firme. Pero, exceptuando algún punto sucio asomando aquí y allá, toda traza de su existencia había desaparecido, y mi acompañante juzgó necesario avisarme frecuentemente para que me dirigiera a la derecha o a la izquierda, aun cuando me figuraba que seguía perfectamente los mojones del camino. Cambiamos poca conversación, y se detuvo a la entrada de la granja de los tordos, diciendo que a partir de allí ya no era fácil extraviarse. Nos despedimos con una rápida inclinación de cabeza y entonces seguí adelante confiando en mis propios recursos, porque el pabellón del portero estaba tan deshabitado como ahora. La distancia desde la valla hasta la granja es de 2 millas. Creo que me las compuse para que se convirtieran en 4, pues me perdí entre los árboles y me hundí en la nieve hasta el cuello, situación que solo los que la hayan experimentado sabrán apreciar. De todos modos, fueran como fuesen mis pasos errantes, daban las 12 en el reloj al entrar en mi casa, y así correspondía exactamente 1 hora a cada milla del camino ordinario desde Cumbres Borrascosas. El ama de llaves y los demás criados corrieron a recibirme alborozadamente, pues casi me habían dado por muerto. Todos declararon que habían perdido la esperanza de que regresase vivo y estaban discurriendo cómo podrían arreglarse para encontrar mi cadáver. Los tranquilicé ahora que ya me veían de vuelta, y aterido hasta la médula de los huesos, subí a mi habitación donde, después de haberme cambiado de ropa y paseado de arriba abajo durante más de media hora para restablecer la circulación de la sangre, fui a mi despacho, débil como un ser recién nacido, tal vez demasiado débil para disfrutar con la alegre fogata y el café humeante que la criada había preparado para reanimarme.